Muy bien, seguimos en la mira. Se conmemoró hace unos días el Día del Cáncer de Cabeza y Cuello, y para hablar de eso y de otros temas estamos con el doctor Martín Fraschini. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Gracias, Gabriel, por la invitación. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, se conmemoró el Día del Cáncer de Cabeza y Cuello. ¿Qué características tiene este cáncer? ¿Cuál es la incidencia en el país? Como repetimos siempre, que año a año vamos tratando de concientizar los tumores de cabeza y cuello en el Uruguay, en América Latina, pero en el Uruguay, que es el más frecuente, de todos los países de Latinoamérica. Uruguay es el que tiene la incidencia más alta. Preocupa mucho porque en Uruguay es el cuarto tumor en frecuencia e incidencia en los hombres. Cáncer de cabeza y cuello, de cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, la laringe, fosas nasales, todas las cavidades. Es el cuarto tumor en frecuencia, y la característica que tiene, que aparte se diagnostican en estadios muy tardíos, casi el 70-80% de los pacientes, y tiene por ende una alta mortalidad. O sea que si sumamos todos los estadios tumorales, casi la mitad de los pacientes que empiezan un tratamiento o se diagnostican se mueren. ¿Y eso porque la medicina preventiva no funciona? Sí, digamos que sí. Algunos tumores tienen lo que se llama el screening. Antes que el paciente tenga síntomas, que se vea el tumor, ya se lo está buscando, pequeños cambios celulares. Para eso hay algunos, por ejemplo, el cáncer de colorecto, que en el hombre es más frecuente que los cánceres de cabeza y cuello, tiene un screening. Para los tumores de cabeza y cuello, evidentemente el screening no ha demostrado a nivel mundial que sirva. Lo que sirve, como decís tú, es la detección precoz. Una vez que tenga el síntoma, rápidamente consultar, rápidamente vincularlo al sistema de salud y hacer un tratamiento. Ante el síntoma, pero no, por ejemplo, como puede ser el cáncer de próstata, que hay exámenes preventivos. Exacto. Para el cáncer de cabeza y cuello, ¿hay exámenes preventivos o una revisación frecuente a una visita a un otorrino, digamos? ¿Cómo es? No hay. No hay un screening. No hay. No existe el screening. Lo que existe, o lo que debería existir, es la consulta precoz. Ante algún síntoma, cambios en la voz, dolor de garganta, algún bulto en el cuello, alguna herida en la boca que no cicatrice, rápidamente deberían consultar en el sistema de salud. El primer nivel de asistencia debe actuar fuerte con eso para entender qué es lo que está pasando. Si el paciente tiene esos síntomas por más de 2 a 3 semanas y no mejora con ningún tratamiento, tiene que consultar. Se examina el paciente, se diagnostica y rápidamente se lo incluye en algún sistema de tratamiento. ¿La incidencia alta que tiene en Uruguay está en el contexto de la incidencia alta que tienen otros cánceres o en particular por algún comportamiento? Se habla mucho de tomar mate, por ejemplo. Bueno, te voy a dejar el mate para dentro de un ratito, Dale, pero dale. sí, claro, la incidencia responde a 3 claros factores. Primero que nada, el tabaco. Ajá. Uruguay tiene una altísima prevalencia de vida y de porcentaje de la población que consume tabaco, que fuma. Bien. A su vez, el alcohol potencia el alcohol del tabaco, y el rol del papilomavirus, que es una enfermedad de transmisión sexual, que también está jugando hoy en día, y vemos en una población, por ejemplo, en mujeres que es menos frecuente el cáncer de orofaringe, ahora se ha hecho más frecuente, y sobre todo mujeres jóvenes. Hemos visto grandes tumores de orofaringe, de hipofaringe, que responden al rol del HPV, del papilomavirus, esa infección que genera y determina también cambios a nivel celular que determina que tenga un cáncer. El mate en los grupos de estudio, los grandes grupos de estudio de los cánceres a nivel mundial, tiene algún subgrupo donde lo han estudiado, y ya se dice que cambios de la temperatura de las infusiones mayores a 60, 70 grados o menores ya estaría generando también alguna alteración celular que podría llevar al cáncer. Hay un consenso en eso, pero todavía no se consensúa a nivel general de las organizaciones como para poder comunicarlo. Pero sí, hay que tener cuidado. Con la temperatura del agua. Con la digamos. temperatura del agua ya se ven cambios a nivel celular que pueden progresar a un cáncer. ¿La vacuna contra el HPV funciona? Claro que funciona, y habría que recomendarla y dársela. Sobre todo la pentavalente, que es la que abarca más serotipos, es fundamental. Por supuesto que sí. Poco, ¿no? ¿Se ha promocionado poco o no? Yo creo que sí, hay que hacerlo, y yo creo que es una medida que impactaría, si lo pudiésemos estudiar, impactaría notablemente sobre la incidencia de los cánceres de cabeza y cuello que responden a esa patología. ¿No está dentro del plan nacional? No. O sea, si ¿hay que pagarlo? Sí, la pentavalente hay que pagarla. Hay que pagarla. Sí, y en algunos casos de algunos tumores nuestros, nosotros recomendamos darla y el paciente tiene que pagar, lamentablemente. No está incluida la pentavalente. Bien,
Cambiamos de tema, o no cambiamos de tema. En realidad, vayamos a un tema vinculado con esto. Perteneces a un grupo que ha presentado un proyecto para tratar estos cánceres, un proyecto de alcance nacional que tendría una localización en Salto, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es el proyecto? ¿En qué consiste? Lo voy a comentar rápidamente. En Uruguay se murieron en la época de la pandemia más pacientes por cáncer que por infecciones respiratorias y el COVID ahí, o casi igual. El cáncer representa la segunda o tercera causa de muerte en Uruguay. Se mueren 30, 40 mil personas, unas 8.000, 9.000 se mueren de cáncer. Dentro de eso están los cánceres de cabeza y cuello y muy frecuentes sobre todo en hombres. Entonces, pandemia de por medio, tuvimos la dificultad de que nuestros pacientes no podían ir a hacerse determinados procedimientos como si iban al exterior, a pagar al exterior. Entonces estaba el desafío de incorporar determinada tecnología dentro de un proceso, sobre todo para los tumores iniciales de cabeza y cuello, que lamentablemente se diagnostican muy pocos. Imagínense que por cada 4 cánceres, 3 son en estadios avanzados y 1 solo en estadio inicial, cuando debería ser al revés. Entonces, con ese desafío, creamos un programa nacional, un proyecto a nivel de alcance nacional, un programa nacional, con esa idea. Se lo presentamos en aquel momento al doctor Salinas, ministro de Salud Pública, que le encantó el proyecto porque generaba una instancia que abarcaba a nivel nacional. Intentamos hacerlo en el sistema público, que fue un poco complicado por el sistema, cómo funciona el sistema público, y lo trajimos y lo llevamos al sistema privado. Después intentamos que no solamente que tuviese un alcance universal, o sea, que estuviese cubierto para todos los uruguayos. Y es así que nos recomendó incorporar este programa con financiación del Fondo Nacional de Recursos. Hicimos un programa, se lo presentamos al Fondo Nacional, se lo presentamos al Ministerio, y el Ministro nos pidió, y nos parece perfecto, que descentralizáramos la atención en algunos centros en Montevideo y en algún centro en el interior, en el adentro del Uruguay. Y es así que fue a propuesta del Ministro que eligió, ¿por qué no van a Salto? Fuimos, nos reunimos en Salto con los colegas de Salto, con las organizaciones médicas que están en Salto, y les pareció un proyecto fantástico. Siguió su curso, y hoy en día estamos casi para que tenga el visto bueno de la ministra. Cambia el ministro, eso creo que nos jugó en contra, y la ministra lo tiene en análisis para que se apruebe, se haga un llamado a concurso, se presenten aquellos que trabajan que podrían trabajar en este programa, que ahora vamos a explicar en qué consiste, y bueno, y a fin, devolverle a los uruguayos, a aquellos pacientes que lamentablemente tienen esta patología, el mejor proceso de atención en los tumores de cabeza y cuello en el estadio inicial. Una vez que la ministra lo apruebe y se haga el proceso, digamos, habría un centro en Montevideo y otro en Salto. ¿Es así? Sí, sí. Esa podría tener en Salto, el norte del país, del norte del Río Negro. Exacto. Y el sur del Río Negro, Montevideo. Porque la frecuencia de los tumores hacia el norte del Río Negro lamentablemente es mayor que del Río Negro hacia abajo. Y como esto requiere rápidamente conducir a un paciente para hacer un diagnóstico, un tratamiento, la idea era generar un polo en el norte, pueden hacer más, en el norte del país, para que no solamente hagamos el proceso del tratamiento, sino la captación de esos pacientes en estadios tempranos. Y contame el proyecto, ¿qué consiste? ¿Cómo es? Bueno, básicamente el proyecto o programa no es solamente la cirugía, que le vamos a decir qué es lo que es, sino que es el modelo de cómo se ve el paciente en el preoperatorio, con determinadas características, con una endoscopía, con determinados estándares, con equipamiento de endoscopía con determinados estándares. La cirugía es una cirugía a través de la boca, para generar una resección que determina la resección del tumor con márgenes negativos. Eso evita muchas cosas, evita traqueotomías, evita el uso de la radioterapia complementaria cuando los márgenes son negativos. ¿Tiempos de internación? Tiempos de internación de 10 días contra un día de repente. Imagínense que usted tiene que operar un tumor de la cuerda vocal y antes se hacían tumores haciendo una traqueotomía con un abordaje de cuello. Hay que dejar la traqueotomía, abrir la laringe, esa traqueotomía está un tiempo, después hay que sacarla, ese proceso lo vive adentro de la institución de salud, y esos son los tiempos que se evitan. En realidad, si el Uruguay invirtiera en esto, lo que va a hacer es, primero que nada, presionar para que los pacientes se diagnostiquen en estadios más tempranos, pero también uno le daría más calidad, controlaría la calidad de todo el proceso en el intra y en el postoperatorio, y a su vez lo que va a hacer es reinsertar al paciente rápidamente en el sistema laboral,
rápidamente en la familia, generando un menor consumo y un menor costo del Estado. Hay un dato que no es menor, se hizo un estudio allá por el 2002, un estudio europeo que hablaba de las cirugías en los diferentes estadios tumorales. Una cirugía en estadio tumoral 1 y 2 consume casi un cuarto o un quinto de una cirugía en estadio avanzado. Ahí está la importancia de la detección precoz, pero una cirugía transoral a través de la boca, en este caso la mejor tecnología de corte es el láser. Creo hay Estamos algunas viendo imágenes ahí. imágenes que les habíamos dado, determina que la cirugía transoral versus la cirugía abierta en estadios iniciales ahorra casi más de la mitad. O sea que la inversión que haga el país en esto, se la va a devolver este programa al país en mayor calidad, mayor eficacia y eficiencia en el gasto. Todos los proyectos de medicina hoy en día que están financiados a través del fondo o que tienen controles estatales de este tipo, son los que tienen la posibilidad de medirse la calidad de asistencia, y no es menor. La reforma 2.0 en la salud nunca llegó, y no se mide en calidad constantemente, ni avanzamos en la reforma, o avanzamos en el sistema de salud midiendo calidad. Claro, y este sistema mide calidad. Es una manera también de medir la inversión. Por supuesto. ¿No? Exacto. Así que en estadios, en cualquier grado del 1 al 4, ¿el ahorro es el 50%? Lo que yo le digo es, si yo detecto un tumor que es un estadio 4 y lo detecto en estadio 1 o 2, Sí. voy a ahorrar casi sale un quinto de lo que vale el estadio 4. Pero a su vez, si yo los detecto en estadio inicial y le hago la cirugía, hacemos una cirugía transoral con todos estos estándares, va a valer menos de la mitad. Entiendo. Menos de la mitad. Entiendo. El ahorro sustantivo en internación, utilizaciones de dispositivos para ventilar al paciente, para que el paciente acceda a la vía aérea, traqueotomía, alimentación. ¿El proyecto incluye también exámenes para detectarlo? ¿O pro- solamente para tratarlo después que está detectado? Solamente el proyecto inicia cuando se le detecta al paciente la lesión. Y viene con el certificado de la anatomía patológica, de la endoscopía y la tomografía computada. Nosotros los vamos a reexaminar con determinados estándares, lo vamos a incluir en un protocolo de cirugía con determinados estándares y lo vamos a seguir con determinados estándares 6 meses más. Y después el paciente sale del programa. Pero es así. Inicialmente, a propuesta de algunos colegas dentro del fondo, se quería armar un proyecto en el cual había un nivel previo, en el cual todo paciente que se le viera una lesión ingresaba al programa y le hacíamos en el mismo momento de la consulta la biopsia. Eso está para una segunda etapa si nosotros podemos demostrar lo que planteamos inicialmente de que esto sirve. Ese ahorro que vamos a generar en todas las instituciones va a financiar el primer nivel, que sería lo más lógico. Aquella mínima lesión que venga, le hacemos una biopsia en la misma consulta, tenemos un anatomopatólogo, hacemos el diagnóstico y ese paciente en menos de un mes está operado si tiene lesión o tratado. Esa es la medicina en el primer mundo y como debería funcionar. Muchas veces en el sistema de salud, cuando no se mide en calidad y no se sabe detectar dónde está el problema, pero hay un problema muy grande en cuando el paciente tiene un síntoma, pero cuando consulta al médico, un médico de medicina del primer nivel, medicina familiar, un médico de medicina interna, un médico en una puerta de emergencia, un médico que no es un otorrinolaringólogo, y después se incluye en una policlínica de otorrinolaringología, es estudiado el paciente y llega a un referente dentro de esa institución que se dedica a hacer ese tipo de patología, de repente pasan 4 meses. En 4 meses ese tumor, que era un tumorcito de 2-3 centímetros, ya es un tumor de 10 centímetros o 6 centímetros y que no le permite hacer esta cirugía que estamos planteando nosotros. Está claro. Entonces el gasto es enorme y el sacrificio del paciente y la familia en calidad de vida es muy importante. Solamente alguien que pasó por eso lo sabe. Esperemos que salga pronto, Martín, el proyecto. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias por tu presencia, ¿sí? Por favor. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Presentó Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel,
Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault. UTE. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. INCO, CUTSA, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus, compacta tus envases limpios y conoce a dónde llevarlos en dondereciclo.com.uy, porque pensar en el futuro es tan importante como pensar en el hoy. Cielo Azul. Estudio Brun Costa. Grupo SACEM. Una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio de hidroterapia para la rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487 7047.